violencia contra la mujer crece de manera alarmante. Una de sus formas más frecuentes es el acoso sexual, azote que afecta a millones de congéneres. Bienvenido, querido público, a despejar la incógnita de este tema que tanto nos afecta. Pilar, ¿quiénes son los especialistas que nos acompañan? Claro, Catalina. Se trata de un tema que ha cobrado relevancia mediática en los últimos meses. Y qué bueno que hablemos de ello. Pero al mismo tiempo suscita enconadas discusiones, empezando por el concepto mismo. Para tratar de entenderlo, tenemos con nosotros al maestro Miguel Ángel de León Miranda, psicólogo que se dedica con especial interés al campo de la sexualidad en las relaciones humanas. También nos acompaña el licenciado Valente Arizabalo Priego, con maestría en Derechos Humanos y Amparo, y que nos ayudará a despejar las dudas jurídicas. Y empezamos ya con la primera pregunta para Valente. ¿Qué se entiende por acoso sexual y cómo está tipificado en la legislación mexicana? Gracias. Mira, es muy importante dejar claro esos conceptos que vamos a ver en la práctica se confunden porque hay muchas maneras de conceptualizarlo. La legislación mexicana, cuando la hablamos en términos generales, estamos hablando de 32 conceptos diferentes porque tenemos 32 códigos penales. El acoso sexual en nuestro país es un delito del fuero común. Entonces, cuando nosotros queremos tipificar las generalidades y las características que sí están en todos ellos, es el acto que comete una persona, al que se le va a conocer como agresor, que tiene por objeto obtener favores sexuales y que utiliza actos físicos, psicológicos o verbales que causan una molestia a la víctima, a la persona a las cuales se les profiere como fin y como justificación para obtenerlos, para que haya esa cesión. Entonces, la manera de conceptualizarlo es esa, en principio, lo que tiene que ver con el acoso sexual. Yo te quería preguntar, Miguel Ángel, Sí. ¿es lo mismo que una violación? ¿Es equiparable? No, hay diferentes conceptos, ¿no?, que se han ido construyendo y al paso del tiempo ha cambiado. En alguna época se ha considerado violación solamente la penetración, ¿no?, de algún objeto, parte del cuerpo, etcétera. Pero poco a poco se ha ido entendiendo que también las personas pueden decir un no. Y cuando una persona está en una posición de poder, puede incluso hacer que el otro, ¿no?, si esta persona no tiene una buena fortaleza yoica, le llamamos, que vamos a decirle fuerza de voluntad, capacidad de poner límites, capacidad de afrontar o de enfrentar al agresor, si esta persona, a través del poder que tiene de seducirlo violentamente, accede a un favor que la persona no quiere, eso también puede ser una violación, ¿no? El caso del acoso se refiere cuando no hay un, digamos, coito, un acto sexual. Es un poco confuso de pronto, pero por lo pronto creo que para fines de esta entrevista me parecería como importante. Cuando una persona está molestando consistentemente a otro con el objetivo de obtener un placer sexual y esta persona no accede, eso es acoso y que se da principalmente a nivel laboral. Valente, pero ¿dónde está la frontera? ¿Dónde está el límite? ¿Un piropo es un acoso? ¿Un silbido por la calle es un acoso? ¿Dónde? Ese es un tema. Para los efectos jurídicos, el límite está en aquel acto que la víctima no quiere recibir, algo que a la víctima le afecta y le molesta, ¿no? Habrá personas a las que un piropo les parezca algo agradable, habrá parejas, compañeros de trabajo, donde una observación, algún comentario les parezca agradable, incluso hasta deseable. Y ese es el tema de saber ese límite, dónde está, y ese límite, además, cómo sale a la luz, o sea, cómo lo podemos encontrar. Porque cuando jurídicamente estamos hablando de una denuncia por acoso sexual, pues la dificultad de demostrar que era acoso o no es a veces muy complicada y muy difusa. Porque culturalmente, y aquí entramos en algunos temas de debate, culturalmente, pues es que si a mí no me piropean, si a mí no me coquetean de una manera quizá un poco hasta pasadito de la raya, depende para quién,
pues yo no siento que, las personas se interesen en mí, o en algunas ocasiones puedo yo estar dando lugar, que ese es otro tema, a que esto suceda. O sea, ¿en qué momento yo puedo ser víctima de acoso porque hay alguien enfrente que está cometiendo ese tipo de actos que a mí no me parecen? ¿O en qué momento podemos decir que quizá lo propiciaste, o quizá lo avalaste, o quizá te beneficiaste de esa situación Pero en ese un es un momento tema dado, muy En un polémico, momento dado, ¿no? por Eso supuesto es que lo es. Sí. Tiende a victimizar a la víctima. ¿Y qué consecuencias psicológicas tiene? Muchísimas. Cuando esto es normalizado y cuando las personas o la sociedad se acostumbra a ello, pues hay consecuencias tan graves como, por ejemplo, ni siquiera ser consciente de que es algo que no quiero hacer. El famoso síndrome de Estocolmo, que tiene que ver con una identificación con el agresor, cuando yo, por cuidar mi vida, por protegerme, acepto y hasta siento que disfruto y quiero a mi agresor, es un poco lo que puede suceder en estas situaciones de acoso. Y a nivel mundial vivimos un problema con el tema del poder y la autoridad. Si ustedes se dan cuenta, hoy este señor Trump, por ejemplo, una persona con un poder que además fue elegido presidente cuando ha abusado, o se dice que ha abusado de mujeres a lo largo de su historia, y es elegido como tal. Entonces, el sistema de valores está hoy día muy cuestionado, y qué bueno, porque de pronto es enloquecedor, ¿no? Es esquizofrenizante. Y bueno, en nuestro país lo hemos vivido todo el tiempo. Me parece que este debate que se abre, este cuestionamiento y esta pelea de algunas mujeres contra otras diciendo si un piropo es un halago o no, creo que el límite tiene que estar cuando la persona no lo quiere y no lo acepta. Y ya cuando esto trasciende a la ley, entonces hacer un análisis profundo para ver si efectivamente en mi cultura de pronto puede ser que a mí me guste y yo debo de ser como un gañán, ¿no? O sea, hay en México lugares donde el ser gañán es un valor. Y si no eres un gañán, eres un débil. Pero valor para el hombre, ¿no? No para la mujer, ¿o sí? Yo Incluso creo para la que mujer. para mujeres, Es que hay ¿verdad? culturas, hay espacios donde el ser un hombre, mire, un poco recordando a Pedro Infante. Recuerdo una película donde agarra a la mujer de la cintura, le jala el pelo y le da un beso así, y la otra no quiere. Y de pronto, poco a poquito, ella va cediendo y lo besa, ¿no? Y era planteado como algo romántico y atractivo y emocionante. Hay culturas donde creo que todavía esto prevalece, ¿no? Cuando detrás de ello hay, pues, un abuso del poder, abuso de la fuerza, ¿no? Y regreso a este punto, que es valioso. Si lo que yo aprendí, si esto es la masculinidad o la hombría, y en mi cultura está bien, bueno, lo acepto. Cultura del machismo, Sí, Miguel Ángel, así es, efectivamente. desafortunadamente. Pero está cambiando. O sea, al final estamos creciendo. Yo creo que psíquicamente hemos ido evolucionando, ¿no? Hemos pasado por un periodo de adolescentes y como adolescentes de pronto como inestables y con a veces límites exagerados, a veces con límites muy estrictos. Y vamos poco a poco acercándonos a una madurez, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora con las elecciones, por ejemplo, donde ir a las casetas de votación es todo un tema, ¿no? Mucha gente no va, bueno, creo que cada vez hay gente que va. Y de pronto el aprender a poner límites, esta chica que fue agredida por ahí, que creo que le levantaron la falda hace unos meses, sí, ¿no? ejemplos y hay que, muchos. y que de pronto había una comunidad que decía, bueno, pues ¿para qué se pone una minifalda? Me parece gravísimo, ¿no? ¿Por qué se la pone? Porque yo quiero traer este saco. Y por traer este saco, ¿qué pasa si alguien viene y me agarra a garrotazos, ¿no? Una persona que a lo mejor no se puede comprar un saco como el que traigo, ¿le daría derecho a golpearme porque yo me puse este saco? ¿O porque me pongo una corbata rosa, ¿no? Y me pueden agredir y molestar. Sí es un tema que desde el punto de vista psíquico hay que atenderlo. Y esto me lleva un poquito a plantear algo que ojalá que lo escuchen los políticos, la gente con poder. En México hay un problema de salud mental, en México y en el mundo, pero en México concretamente tenemos un grave problema de salud mental. Menos del 2% del Producto Interno Bruto es dedicado a salud mental. De ese 2%, el 80% se gasta en instalaciones. De tal manera que cuando una persona va a consulta a una de las instituciones públicas, le dan cita cada 3 meses. Cuando necesitamos invertir en salud mental, necesitamos invertir en educación psicológica, justo para tratar de prevenir este tipo de cosas y que la gente tenga una fortaleza interna para cuando dice no, es no. No sé si leyeron la carta de Salma Hayek, que hace con todo este debate que se dio de si las mujeres debían o no aceptar estos favores o agresiones. Y ella plantea algo muy fuerte ahí. Ella, para hacer la película de Frida, se relacionaba con este hombre Weinstein, creo que se apellida. Sí, Weinstein. Sí. Y entonces nos hace una narración
de todo lo que tuvo que afrontar, ¿no? Y cómo este hombre le pone una serie de condiciones, como por ejemplo, tenía ya que conseguir $10 millones y tenía que conseguir actores que recibieran poco dinero para participar en la película, porque ella no accedió a una serie de peticiones que le fue haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? El hombre hizo la petición. Ella pudo haber dicho, pues bueno, me cedo a ti para que me facilites las cosas. Optó por no hacerlo, tuvo el apoyo, además me imagino que su marido, que es un hombre poderoso, le había dado este soporte, y esta mujer logra trascender esa situación, y bueno, no se entregó, salió su película, y tiene un gran reconocimiento, y además eso me parece que valida la carta que ella lanza, ¿no? Que es diferente el caso de mujeres que a lo mejor se han beneficiado, y que después de 20 años, ¿no? Hacen una denuncia, y ahí puede estar un poco cuestionado. Digo, habría que conocer a fondo, porque aún así, aunque se hayan beneficiado, si ellas estuvieran en este síndrome de Estocolmo, en esta situación de no sentirse con la fuerza para denunciar, puede ser entendible. Pero si de verdad fue una joven, una mujer que no tenía fuerza y que el poder la abrumó, la controló y la convirtió en una niña chiquitita que no pudo defenderse, pues cambia completamente la situación. Valente, pero no siempre es tan fácil decir que no, ¿no? Una cosa es que si eres Salma Hayek y otra cosa es, como dices tú, si eres una mujer que no tienes los recursos o puedes perder el empleo. Ajá. Y te puedes tardar mucho en denunciar, como por ejemplo los niños abusados de los sacerdotes, y hay nadie, como que nadie se plantea que por qué tardaron 30 años. Admiten que hay un daño psicológico. ¿Por qué en el caso de las mujeres nos cuesta tanto aceptar esto? Que no es tan fácil decir que no a veces. Yo aquí lo veo, como lo estamos platicando, cuando estamos frente a una situación de poder, donde hay alguien que ejerce esa dominación, ese temor reverencial, para empezar es un problema. Se llegará al caso de que se dé el síndrome de Estocolmo, pero se llegará simplemente al caso de si no accedo a, de por sí ya soy una víctima, mis condiciones van a empeorar, porque voy a tener que denunciar. Y entonces yo estoy viendo que en contra tenemos un sistema de procuración de justicia que no es muy eficiente, que es tardado, donde yo lo voy a pensar varias veces, donde además el transcurso del tiempo para efectos jurídicos, porque jurídicamente sí a veces los conceptos parecen muy cuadrados, tienen que ser, para que haya una certeza y no pueda ser tan abierto. El transcurso del tiempo implica también la pérdida de derechos. Nosotros vemos ahora, ¿qué pasa con todas estas personas que después de 15 años o 20 años salen y denuncian? Ha perdido vigencia ya. Ha perdido vigencia. Perdón, tenemos una brevísima pausa, seguimos con el tema. Bienvenidos. Pues seguimos hablando con Valente, que nos estaba explicando por qué a veces es tan difícil decir que no de forma explícita. Bueno, terminamos con ese asunto del transcurso del tiempo. Recordemos que este es un delito que se persigue por querella, es decir, se necesita una denuncia específica de la persona ofendida, a quien ese comentario, esa actitud le ofendió. Habrá quien no hay ningún problema. Perdón, Valente, Sí. ¿y tiene prescripción? Sí, cuando nosotros hablamos de un delito que se persigue por querella, por denuncia específica, a partir de que tú tienes conocimiento del acto y de la persona que lo comete, tienes 1 año para hacer una denuncia. La ley entiende que si tú no ejercitas ese derecho dentro del año siguiente, opera la prescripción de la acción penal. Y difícilmente, salvo algunas situaciones donde estén vinculados menores de edad o personas con cierta incapacidad, va a poder proceder un caso legal. Entonces, cuando nosotros vemos que 15 o 20 años después mucha gente viene y sale y lo dice, me parece que es más bien por una cuestión de salud mental, de empoderamiento, de tratar de equilibrar un poco las cosas, quizá la salud emocional de estas personas que vivieron esta situación, más que estar buscando una situación jurídica, que aquí podríamos estar también sobre la base, que es un problema y por eso cuesta tanto trabajo denunciar, de que tengamos que revictimizar a la persona que denuncia, ¿no? La prescripción opera también no solo en el acoso sexual, sino en el hostigamiento, en la violación. En todos aquellos delitos que son y que se persiguen por querella. Recordemos que los delitos de naturaleza sexual, el bien jurídico tutelado, lo que se protege es la libertad sexual.
el poder decir sí o no, el estar de acuerdo O sí sea, o no. esos todos en se general. persiguen. Entonces, si hay un delito que puede ser abuso sexual, estupro, hostigamiento, violación, y yo decido no denunciar por la razón que sea, corro el grave riesgo de que no pueda hacerlo después. Miguel Ángel, en el caso de toda esta situación, harían falta políticas públicas. ¿Qué opinas de la idea del señor Mancera, del famoso silbato? Es una herramienta que yo creo que ha faltado una adecuada difusión, pero puede ser un método para poner una barrera y una protección. Suena muy simple. Cuando nos lo platicaron sí nos reímos, ¿no? Ay, el silbato. Pero en realidad, dentro de la educación psicológica y emocional, me parece importante a los niños, sobre todo, irles enseñando, tú piensas en un niño de 3, 4, 5 años y que alguien va a abusar sexualmente de él y que hay una incomodidad en el niño, porque cuando un niño es excitado, hay una parte que le puede resultar agradable, pero hay otra parte que es muy angustiante, es muy molesta. El recurso más poderoso que tiene un niño en esa etapa es su voz. Yo a mis niños en el consultorio les digo, grita, no te conozco, no eres mi papá, no quiero, no me gusta, aléjate, no quiero... O sea, los padres deberíamos de involucrarnos en ese tipo de cosas para informar a los niños, aunque sean muy chiquititos, qué podemos hacer. Nosotros particularmente tenemos un trabajo con niños en el que les enseñamos a eso, ¿no? Y esto un poco tip para papás, ¿no? Hay un caso de un chiquito en Estados Unidos que recibió unas técnicas de enseñanza de protección. Un acosador en un centro comercial lo carga y el niño pone sus deditos así, ¿no? Un niño chiquitito, 5 años, y con los deditos en los ojos le pica al tipo, el tipo lo suelta y el niño sale corriendo y gritando, lo que hace que llame la atención de mucha gente y entonces se puede defender. Al final me parece que lo que tenemos que ir haciendo es empoderar a las personas a saber que podemos decir no. Claro que la consecuencia puede ser que me vaya peor, pero si somos más los que estamos en contra del abuso de poder, que es un sistema, o sea, eso lo vivimos día a día, tú lo has vivido, yo también lo he vivido. Si vamos trabajando en ese sentido y nos vamos uniendo, dicen que la unión hace la fuerza, que es lo que yo veo hoy en estas mujeres, creo que podríamos ir saneando y enseñando a las nuevas generaciones a que si nos unimos y hacemos una cultura de la denuncia y además la autoridad funciona como tal, podemos hacer cosas. Digo, yo soy de pronto medio crítico con los políticos y tengo una mala confianza hacia muchos políticos, por lo que ya sabemos todos, ¿no? Pero esto que plantea Mancera me parece que bien planteado, bien sustentado y argumentado y explicado, porque a veces podemos tener los conceptos muy claros acá en el intelecto, pero ¿cómo lo comunico a la gente de manera práctica? En la medida que lo vayamos haciendo, creo que esto se puede poder volver una herramienta poderosa, ¿no? Valente, Y pero... por supuesto. Él nos está hablando de denunciar, sí. Pero cuando estamos hablando de denunciar es porque ya se ha dado la agresión o el delito. ¿No tendríamos que ir hacia atrás y prevenir y cambiar la sociedad, los patrones estos que decíamos al principio de este machismo que permea en toda nuestra sociedad? ¿Cómo hacerlo? Yo pienso que así debería ser. Cuando nosotros vemos que ahora con estos movimientos, el Me Too y algunos otros movimientos, exactamente, que se han venido dando, sí debe ser una buena oportunidad para que todos, tanto sociedad como gobierno, como los profesionales en el ejercicio, en el terreno en el que nosotros nos movemos, sí efectivamente ir planteando cuestiones, ir sembrando semillas para que esto vaya avanzando. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo vamos a cambiar esto? Porque también corremos el riesgo de que esto sea una moda, permítame decirlo así, es una moda y ahora todo el mundo denuncia y ahora todo el mundo dice, pues yo también. Eso no quiere decir que hombre, más que una moda es una situación que ha pasado y pasa. Por eso quiero decir, eso no quiere decir que le restemos importancia, pero cuando me refiero que puede ser una moda es pensando en el riesgo de que esto se haga, exactamente, que se haga trivial el escándalo y se acaba. Así se apaga. Y se acaba. Y así como salió, después se acaba y al final, tristemente, podemos ver, como muchos otros casos, que queda en una cuestión anecdótica. Entonces, ¿qué es realmente lo que sí podemos hacer? Yo sí creo que tomar esto como un principio y la cultura de la denuncia. O sea, jurídicamente no se puede avanzar mucho si no hay denuncia. Hay muchas denuncias de acoso
Realmente son muy pocas. Realmente son muy pocas para lo que sabemos que sucede. Si nosotros ponemos, por ejemplo, en una balanza, ¿cuántas personas acuden con un psicólogo a manejar actos de denuncia y cuántas de esas personas realmente fueron ante un ministerio público? Pues yo creo que ni siquiera la tercera parte. ¿Y cuál No, no, es no, el mucho menos. castigo, Valente? Son delitos que son menores. Son delitos que no acreditan pena privativa de libertad. Cada estado es diferente, pero podemos hablar que el código, por ejemplo, el Código Penal Federal habla de una sanción económica, ni siquiera una pena privativa de libertad. Como un delito administrativo, Así es. simplemente. Y aunque haya agravantes, como por ejemplo el hecho de que sea un hostigamiento pensando en que hay una relación de poder, la pena sube, que sea en relación a menores de edad, la pena sube, pero al final son penas mínimas, ¿no? Estamos hablando de 1 a 3 años, a veces sube a 5, a veces sube a 6, todo es con goce de libertad bajo caución. Miguel Ángel, ¿tú sí crees que esto pueda ser una moda que se desaparezca? Porque quiero decir, empezó en Estados Unidos, se trasminó a toda Europa, incluso ahora en el Foro Mundial Económico de Davos, uno de los lemas es en contra del acoso sexual. El primer ministro canadiense se echó todo un speech, muy bueno por cierto, para luchar contra el acoso sexual. Yo no creo que sea Yo una tampoco moda. creo, mira, yo una creo que moda, es un perdón. tema que estamos hartos del abuso de poder, ¿no? Estamos hartos porque los líderes a nivel mundial de pronto son gente muy errática y carente de salud mental. Creo que tenemos que ir entendiendo, y qué bueno que se haga así, tan grande, porque lo que va a hacer esto es empoderar al seguidor. Mira, la filosofía, la teoría del poder te dice que el poder es algo que no se tiene y mucha gente no lo entendemos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo en este momento puedo decirles a todos ahorita, aquí vean mi dedo, mírenlo, obsérvenlo, y todos obedecen. Y digo, ay, qué poderoso soy. No, claro que no. El poder se da cuando ustedes me lo otorgan, ¿sí? Si tú me miras, si tú me prestas atención en este momento, me estás dando un poder que me lo estoy ganando porque soy respetuoso, porque soy confiable, porque soy alguien admirable. Y tenemos que entrar en esa dimensión. Hoy día sabemos que las instituciones están cuestionadas, o algunas instituciones están cuestionadas, porque si yo voy a denunciar, sé que me van a tener horas ahí, no me van a hacer caso, a lo mejor hasta abusan también ahí de mí. Pero, por ejemplo, Sí, tenemos ¿por qué las te redes vestiste sociales. así? Sí, hoy tenemos ¿Por qué las te redes vestiste a estas sociales horas? en donde te grabo. Y si grabo al policía, y aunque el policía me diga, es un delito que me grabes, no es cierto. Yo puedo grabarte y ver tu actuar y ver cómo estás. Y entonces, si esto yo lo grabo en vivo, a donde lo puedo transmitir, que no se pierda la grabación, aunque me quiten el teléfono, y nos vamos empoderando en ese sentido, creo que podremos ir generando un cambio sin violencia contra esta gente violenta que lo que le ha sostenido y le mantiene ahí es el uso y abuso del poder, ¿no? Hay una complicidad, obviamente, entre los poderosos, ¿no? Pero los está llevando a un límite donde además esto se les va a revertir. Porque la gente misma, los asaltantes, bueno, ya los asaltan a ellos y ya los secuestran a ellos. Y se vuelve una carnicería espantosa que de verdad me parece súper importante que volteemos a ver a la salud mental, a la educación psicológica, al trabajo emocional. En las escuelas nos preocupamos mucho porque el niño saque 10 en matemáticas, en física, en geografía. ¿Y la inteligencia emocional? ¿Dónde está? ¿No? Los derechos, ¿no? El tema de dar una educación jurídica a los niños. Yo no sé si ustedes sabían, pero yo acabo de escuchar esto de que yo puedo grabar a un policía. Hay una grabación donde el policía le está diciendo, es un delito que me grabes. No es cierto, no es un delito. Y si es un delito, mira cómo estás tratando y lo denuncio públicamente. Entonces, cuando la denuncia tiene el respaldo de todas estas mujeres que hoy se atrevieron a decir, después de cuántos años que vivieron vejaciones, Woody Allen, ¿no? Que sabemos todos que abusó de la hija, que le tomó fotografías desnuda, y sigue trabajando y produciendo y siendo una Bueno, persona ahí que la se ley admira. dijo que no había pruebas suficientes. Bueno. Y claro, la ley a veces no está Bueno, preparada, La ¿no? ley a veces, en lugar de ser un facilitador, se ve como un obstáculo y en la práctica es un obstáculo. Y es entonces cuando nosotros ponemos en la mesa y decir, pues, ¿qué va a pasar con esta situación? ¿Hasta dónde vamos a llegar? A veces hasta se me puede voltear. Ya no solamente la cuestión de ir a denunciar, el estar esperando en el Ministerio Público. ¿Qué pasa si lo que yo digo no lo acredito? Entonces
me van a decir que tú me estás a mí Sí. imputando ciertas cuestiones, que me sacas un daño moral, porque yo soy una persona muy conocida, soy una persona connotada. Pero es muy Ahora- difícil de probar un acoso de eso sexual, ¿no? iba yo a Es muy comentar, difícil. Valente. Esa es la situación. Y cuando nosotros hablamos de... Es una cuestión de educación, de principios, de valores, eso sí es muy cierto. Pero sería tanto como decir, pues busca pruebas de tu acosador. Cuando quizás estás en una situación, en una angustia, estás en una confusión donde lo menos que piensas es en eso. O sea, tendrías que hacerlo como muy conscientemente, decir, ahora lo voy a hacer, ahora lo voy a grabar, ahora No, tengo si pruebas. estás en el metro y te están metiendo mano, espérame que saco el celular, que te grabo. No lo puedes hacer. Pero lo que comentaba Miguel Ángel, sí pegar un grito. Exacto. Pegar un grito. Claro, ¿y por qué me estás haciendo esto? Y denuncio en ese momento. Y entonces la denuncia no es en el Ministerio Público, pero es en medio de una serie de ojos que, bueno, yo esperaría que lo menos que hagan es voltear a ver y decir, oye, ¿qué está ¿Eso pasando? sirve como prueba? Eso el sirve- que yo haya pegado un grito. Por supuesto que sí, Y si porque- el otro dice, no, yo no le estaba haciendo nada. En el proceso, en la valoración, ahí habrá 5, 6, 7 testigos que digan si es cierto. Voy a poner un caso que se ha dado y que es con todo respeto para las personas que realmente han sido acosadas. Esta banda que trabajaba, que funcionaba en el metro, donde había una señora, una mujer, y había otras personas a su alrededor, y de repente la mujer empezaba a gritar, déjame en paz, no me toques. Y entonces esos testigos, que eran testigos falsos, que eran de un grupo, de una pandilla, eran los que decían, sí es cierto, sí la acosó, sí la toqueteó, con el fin de utilizar y aprovecharse de esa figura jurídica para que una persona que iba simplemente viajando a su casa fuera denunciada. Y hubo una banda y hubo un caso muy sonado y así sucedió. Entonces, la dificultad o facilidad en materia jurídica para demostrar ese tipo de cuestiones está justamente en la materia de prueba que se pueda tener. Miguel Ángel, ¿cómo se podría prevenir? ¿Educación? Sí, yo creo que el estar cercanos a los hijos, o sea, sí creo que va a llevar generaciones para que podamos generar este cambio. Creo que tenemos que ser idealistas, yo soy uno de ellos, ¿no? Donde espero y quiero y me comprometo a invertir y hacer cosas para informar, para educar, para hacerle saber a la gente que podemos hacer esto. Por supuesto que mientras haya alguien corrupto en el poder y que tenga esta capacidad de juntar a varios y acusar, pero si tenemos otros 4, 5, 6 que se atreven a decir no es cierto, eso que sucedió no es verdad y sabemos que puede estar mi vida en peligro, ¿no? Creo que hasta que no hagamos algo así las cosas no van a cambiar, ¿no? Catalina, creo que se nos acabó el tiempo. Así es. Y basta de tantísimas agresiones contra el género. Debemos exigir un alto a cualquier forma de violencia. De momento, nuestro agradecimiento a nuestros invitados, a ustedes, querido público, a quienes esperamos la próxima semana en una emisión más de Entre Mitos y Realidades.